Bienvenidos. Hoy nos vamos a sumergir no solo en la historia de la fundación de una ciudad, sino en la reinterpretación de un viaje sagrado. Es una crónica espiritual que nos cuenta cómo un pueblo, guiado por una visión, llegó a aprender a moldear la realidad misma. Fijaos, el relato arranca con esta idea tan potente. No somos víctimas pasivas del pasado, sino creadores, arquitectos de un legado. Esta frase, en el fondo, es la brújula para todo el viaje que vamos a explorar. Un camino que va desde el olvido hasta la propia realización. Y este que vemos aquí es nuestro mapa simbólico. Esta imagen del códice no es solo un dibujo de una migración física. No, representa algo mucho más profundo, el contrato espiritual que el pueblo mexica se propuso cumplir. Es, digamos, una hoja de ruta hacia un estado de conciencia completamente nuevo. Bueno, pues nuestro viaje empieza en Aztlán. Pero, y esto es clave, tenemos que entender que Aztlán no es tanto un lugar en un mapa como un estado mental. Es el puro símbolo de un estancamiento colectivo, de esa seguridad que, de tan cómoda, se ha convertido en una cárcel. Tratemos de imaginar ese ambiente, ¿no? Una bruma constante que no deja ver el sol, aguas grises, quietas. Es una metáfora perfecta de una sociedad que ha olvidado cómo soñar, que está atrapada en rituales que ya no significan nada, viviendo en un bucle que no avanza, que solo da vueltas sobre sí mismo. Y claro, en el corazón de este estancamiento pues aparece el conflicto. Por un lado está Cihuacóatl, la guardiana de lo de siempre, anclada en la tradición y en el miedo a cambiar. Y por otro, Tenoch, un líder que se da cuenta de que para cambiar el mundo de fuera, primero tienen que cambiar ellos por dentro. Y aquí está la frase que lo cambia todo. Para Tenoch, Aztlán no es el destino final, es solo una etapa que hay que superar. Es como una cáscara que está limitando su verdadero potencial y como cualquier crisálida, pues está destinada a romperse para que algo nuevo pueda nacer. Esa ruptura de la crisálida les lleva directamente a la siguiente fase. Chicomostoc, la montaña de las 7 cuevas. Ojo, que esto no es un refugio cualquiera. Es el escenario de una iniciación interior profundísima. El viaje a través de estas 7 cuevas es, en realidad, una metáfora del despertar de 7 centros de poder internos, muy parecido a lo que conocemos como los chakras. Cada cueva es una prueba para dominar un aspecto del ser, desde el miedo más básico a sobrevivir hasta la conexión con lo más elevado, con lo divino. Y el resultado de todo esto es una transformación radical. La gente que sale de la montaña no tiene nada que ver con la que entró. Ahora caminan rectos, con una claridad en la mirada que demuestra que han dejado de ser víctimas de las circunstancias para convertirse en dueños de su propia conciencia. Muy bien, ahora ya preparados por dentro, se enfrentan a la prueba definitiva del mundo exterior, el desierto. Un lienzo en blanco donde su estado interior va a determinar, literalmente, si viven o mueren. Aquí es donde la voluntad se la juega contra la cruda realidad de la materia. La pregunta es la más básica y existencial que uno se puede hacer. En un paisaje de tierra seca, sol abrasador, con la sed convirtiéndose en un grito, ¿de dónde puede salir la salvación? ¿De dónde? Y aquí es donde Tenoch da una respuesta que supone un cambio de paradigma total. No se trata de buscar algo ahí fuera, sino de crear las condiciones por dentro para que lo que necesitas aparezca. Es un auténtico salto cuántico en la forma de ver la realidad. Y así es como lo ponen en práctica. En lugar de rezar desde la carencia, desde la sed, se enfocan en la abundancia que ya existe en sus propios cuerpos. Sincronizan su intención, su respiración, creando una frecuencia colectiva, unificada, sintiendo como si ya estuviesen rodeados de agua. Y este es el momentazo. La intención colectiva colapsa, se hace realidad. Tenoch, que actúa como catalizador, simplemente cierra el circuito. Y la roca, el símbolo de la materia más seca y estéril, cede ante una voluntad que está perfectamente alineada. Han vencido al desierto desde dentro. Con esa lección brutal del desierto ya aprendida, llegan a la etapa final de su peregrinación física, el Gran Lago. Y aquí es donde esa visión que les ha guiado todo el camino está a puntito de manifestarse. La escena es un puro contraste. Para la mayoría es solo un pantano, un sitio hostil. Pero para Tenoch, que tiene la visión forjada en Chicomostoc, este es el lienzo donde van a pintar su obra maestra. Él ya está viendo la ciudad que todavía no existe. Antes de que la señal aparezca, es vital entender qué significa de verdad. Porque no es una simple lucha entre un pájaro y un reptil. Es un mapa de la conciencia humana realizada por completo. El espíritu, el águila, dominando y elevando al instinto, la serpiente. Y todo ello sobre la base del ego ya trascendido, el nopal. Y este, de verdad, es el punto más importante de toda esta interpretación. La señal no apareció para guiarles a un sitio. Fue su conciencia, ya transformada, vibrando al unísono con su destino, lo que hizo que la señal se manifestara. O sea, no encontraron su destino, lo crearon.
Por eso, construir la ciudad no fue solo un tema de ingeniería, fue un acto espiritual. La creación de las chinampas, esos jardines flotantes, es la prueba definitiva de su maestría. Consiguieron transformar el lodo, el pantano, en una ciudad abundante, demostrando que la materia es moldeable si hay una voluntad ordenada y enfocada detrás. Y todo este viaje increíble nos lleva a la pregunta final. ¿Y todo esto qué significa hoy? El relato termina conectando este viaje místico directamente con nuestro presente. Si lo resumimos, el proceso es este. Pasamos del estancamiento de Aztlán a la iniciación en Chicomoztoc y de ahí a la manifestación en Tenochtitlan. Es un modelo universal para despertar el potencial humano. Y la última etapa, hoy, nos sugiere que este viaje en realidad no ha terminado. La idea es fascinante, que este conocimiento no está solo en libros viejos, está latente dentro de cada uno, como si fuera un archivo comprimido de potencial. Una memoria biológica que está esperando a que la propia conciencia emita la frecuencia correcta para activarla. Y esta frase final es que lo resume todo de una forma brillante. La verdadera tarea no es levantar otra vez una ciudad de piedra, sino aplicar estos principios, el dominio interior, la coherencia, la voluntad, para construir la arquitectura de la propia vida. El legado es, en realidad, una llamada a ser arquitectos de nuestro destino. Así que acabamos con esta pregunta, para la reflexión. Después de todo este viaje sagrado, quizá la mayor conquista no sea de tierras ni de imperios, sino de ese paisaje inmenso, infinito, que se encuentra dentro de cada uno.